Tenemos a la semana 14. Semana 14, día 12 de enero. Lo que pasa es que el impuesto a la renta es bastante largo, ¿no? Entonces hay que hablar de todos estos aristas, todos estos temas. Y entonces estamos en la semana 14, día 12 de enero. Los gastos sin límites, provisiones del ejercicio, también tenemos a las primas de seguro, los gastos de premio de dinero en especie. Tenemos a las, otro gasto son las cargas excepcionales, ¿no? Tenemos a las pérdidas extraordinarias, en caso fortuito y de fuerza mayor. Y por último, los gastos no deducibles. Los gastos no deducibles, los que no te permiten deducir. Los gastos personales y provisiones contables, gastos personales del contribuyente, obviamente no se aceptan los gastos de sustento del contribuyente y sus familiares. Ejemplo, gastos de alimentación, vehículo, educación, viajes, etc. Provisiones contables, no se aceptan las asignaciones por contribución de reserva o provisiones no admitidas por ley. No se aceptan los gastos sin sustento en comprobantes de pago, deben estar sustentados con los documentos debidamente con arreglo al reglamento de comprobantes de pago. No son deducibles aquellos comprobantes que de acuerdo a reglamento de comprobantes de pago no pueden ser utilizados para sustentar el costo o gasto. No son deducibles los comprobantes emitidos por contribuyentes no habidos, salvo que el 31 de diciembre del ejercicio hayan levantado tal condición. La excepción, se acepta el gasto si de acuerdo al artículo 37 de la ley del impuesto a la renta se permite la sustentación del gasto con otros documentos. Los gastos no deducibles también se encuentran los gastos de ejercicios anteriores. Solo se aceptarán si no se conociera el gasto oportunamente, no implique beneficio fiscal y provisionado y pagado en el ejercicio. Se hace de acuerdo a los principios contables siguientes, de vengado y correlación. También tenemos los gastos no deducibles, multas, sanciones y tributos. Multas y sanciones, código tributario, sector público nacional, no se considera intereses por fraccionamiento tributario. Tributos no son deducibles, el impuesto general a las ventas, el impuesto por promoción municipal, el impuesto selectivo al consumo, que grave el retiro de bienes. Tenemos gastos no deducibles, los intangibles de duración ilimitada y revaluaciones. Intangibles de duración ilimitada. Duración limitada, aquellos cuya vida útil está destinada por ley o naturaleza. Duración ilimitada, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juanillos. En los intangibles aportados no se aceptará el gasto. Las revaluaciones voluntarias, reorganización de empresas o no, excepción al artículo 104, numeral 1 de la ley del impuesto a la renta. Monto revaluado es renta gravable. El gasto no deducible, donaciones y liberalidades y mejoras permanentes, tampoco es no deducible. Todo acto de liberalidad y todo mejora permanente que alarguen la vida útil, mejoran la calidad de la producción y reducen los costos, formarán parte del costo del activo. Tampoco es no deducible el impuesto a la renta y comisiones en el exterior. El impuesto a la renta grave el resultado obtenido no puede deducirse del impuesto a la renta que haya asumido y que corresponda a un tercero. Excepción, si grava intereses por operaciones de crédito a beneficiarios del exterior. Comisiones mercantiles en el exterior. Se repara el exceso del porcentaje que usualmente se paga en dicho país. Tampoco es deducible los gastos en los paraísos fiscales, ¿no? Si hiciste gastos en algún paraíso fiscal, simplemente no es deducible. Así que la próxima vez que te vayas a las Bahamas, ya sabes, no puedes deducir el gasto. La compensación de pérdidas tributarias. Ya terminamos los gastos con límite, los gastos sin límite. Y ahora nos vamos a las compensaciones de las pérdidas tributarias. El objetivo de la compensación es lograr que el impuesto a la renta se acerque a gravar en el largo plazo las utilidades netas de pérdidas durante toda la vida comercial del negocio,
y lograr una mayor recaudación para el Estado en los ejercicios provenientes de las empresas con pérdidas y que opten por el sistema B. Sistemas para compensar la pérdida, sistema A y sistema B. Tenemos límite 4 ejercicios y el límite del sistema B 50% de la utilidad. En ambos sistemas se deberá considerar las rentas exoneradas a fin de determinar la renta neta compensable. Ejemplo, renta neta o pérdida del ejercicio 10.000, que es una pérdida, rentas exoneradas del ejercicio 4.000 y pérdida neta compensable 6.000 entonces, ¿no es cierto? Sistema para compensar la pérdida, sistema A. Ejemplo 1. Se arrastra una pérdida de 15.000 generada en el 2005 y como verán se va arrastrando. Acá tenemos el periodo fiscal 2006, 1.000 de renta neta del ejercicio, pérdida de ejercicios anteriores 15.000 y una pérdida neta compensable de 14.000 que se jala para el siguiente periodo fiscal y se netea contra la renta neta del ejercicio, y esta diferencia, que es la pérdida neta compensable, se va jalando al periodo 2008 y así sucesivamente hasta que cumplido los 4 años el saldo de la pérdida de 10.350, o sea 11.850 menos los 1.800, ya no se puede arrastrar más. Ese es el sistema A. Ok, bueno, eso no va ni en el examen, pero es cuestión de que ustedes lo revisen, ¿no? Para que podamos... Lo que da en el examen son los conceptos, ¿no? Eso es básico. Consideraciones para el sistema B. La compensación se efectúa anualmente contra las rentas de tercera categoría. La compensación se debe al realizar solo hasta el 50% de la renta neta anual obtenida. Y no existe plazo máximo para efectuar la compensación, y los saldos no compensados se consideran pérdida neta compensable del ejercicio que podrá ser arrastrada. La pérdida neta compensable del ejercicio se suma a las pérdidas netas compensables de los ejercicios anteriores. Bueno, este es el sistema B, ¿no? Que no va a venir del examen, pero es para conocimiento general. Y bueno, acá pasamos ya a otros temas que tienen que ver también con el impuesto a la renta, pero es la ratificatoria del sistema de pérdidas. Es que nosotros los contadores debemos conocer, pues, ¿no? Todo eso, ¿no? Porque participamos en la elaboración de las elaboraciones de las declaraciones juradas, ¿no? De los impuestos a las rentas. Bueno, esto no va a venir en el examen, obviamente, pero los conceptos sí van a venir, ¿no? ¿Qué cosa es una renta neta de fuente extranjera? ¿Qué cosa es una renta neta? ¿Qué es una renta bruta? ¿Qué es una renta neta fuente extranjera? Ahí está, salvo prueba en contrario, se presume que los gastos incurridos en el exterior han sido ocasionados por rentas de fuente extranjera, ¿no? ¿Qué cosa es una renta neta de fuente extranjera? Cuando los gastos inciden conjuntamente en renta fuente peruana y extranjera. Bueno, por fórmula esto no viene, obviamente, ¿no? Pero es simplemente para que ustedes lo tengan en acá, bueno, las tasas del impuesto, ¿no? Obviamente en esa época era 30%, pero ahora es 28%, ¿no? Ya, este es el adicional de 4.10 y bueno, es una serie de fórmulas que tenemos para poder obviamente si es negativo no tenemos cómo calcularlo, pues, ¿no? Listo, esto ha sido los pagos a cuenta, ¿no? El sistema de pago a cuenta, eso sí lo expliqué, ¿no? Bueno, pero lo vuelvo a explicar en todo caso porque eso sí va a venir en un caso, ¿no? Vamos a tener un caso práctico. En los sistemas del pago a cuenta del impuesto a la renta hay dos sistemas, ¿no? Lo hemos visto, el pago a cuenta A y el pago a cuenta B, ¿no? El A es en base a los ingresos netos del mes, ¿no? Por un coeficiente. Ese coeficiente es el impuesto calculado sobre los ingresos netos, ¿ya? Pero como no tienes impuesto neto, ¿no? O sea, si tú
se supone que tú has tenido un impuesto el ejercicio anterior, ¿correcto? Si tienes ese dato, calculas de esa forma, con esta fórmula. Pero como si no lo tuvieras, simplemente te vas... esto es para una empresa en marcha, ¿no? Porque ya has tenido un balance, has tenido ingresos netos, el total de los ingresos gravables, ¿no? Y tu coeficiente, que es tu REI, ¿no? Te sale un coeficiente que obviamente es menor que 2%, pues, ¿no? Después, en enero y febrero, el ejercicio lo tomas del siguiente anterior, ¿no? Marzo a diciembre, el coeficiente se redondea a 4 decimales, dice, ¿no? Bueno, en conclusión, el sistema A es para las empresas en marcha. Y el sistema B simplemente te graba el 2% de los ingresos netos del mes, que es a las empresas que recién estaban empezando, ¿no es cierto? Recién están empezando, y para que puedas modificar tienes que hacer un balance de enero a junio y un balance a junio, para que puedas sacar tu porcentaje, pues, ¿no? Si no, ¿cómo vas a modificar? Eso vamos a tener un caso, ¿no? Después, ¿qué más? Bueno, las consideraciones generales para los pagos a cuenta se aplican obviamente a los que están en régimen general, pues, ¿no? Solamente a los que están en régimen general. ¿Ya? Bueno, así que leerlo un poco. Puede venir, estas consideraciones pueden venir. Todo lo que es teoría va a venir, ¿ya? Todo lo que es cuadros no, pero lo que es teoría sí va a venir. Esto fue todo lo relacionado al impuesto a la renta, gastos deducibles, gastos sin límite, gastos con límite, pagos a cuenta, tasas, ¿no? Estamos en la semana 14, el día 14 de enero. No, perdón, el día 12 de enero. O 14, no sé. Ok, eso ha sido el día 12 de enero, perdón, semana 14. La semana 14, el día 14 de enero. Ok, finalizamos entonces con la semana 14, día 14 de enero. Tiene que ver también con el impuesto a la renta, toda la parte conceptual, ¿no? Hemos hablado sobre varios temas, pero ahora vamos a tratar de redondear ya la última parte, porque estamos hablando sobre finalmente los créditos aplicables contra los pagos a cuenta, ¿no? Se deberá tener presente en cuenta lo siguiente: el saldo a favor acreditado en la declaración jurada del ejercicio precedente al anterior deberá ser compensado contra los pagos a cuenta del ejercicio, inclusive a partir del mes de enero hasta agotarlo. Ya, en ningún caso se podrá aplicar contra el anticipo adicional, y el saldo del ejercicio anterior se podrá compensar contra los pagos a cuenta, cuyo vencimiento pere a partir del mes siguiente. Los créditos contra el impuesto a la renta de tercera categoría, el contribuyente generador de la renta de tercera categoría, de efectos de determinar el impuesto a la renta o el saldo a su favor, deberá deducir del impuesto calculado los créditos a los que tiene derecho. El impuesto a la renta, los créditos que se pueden, ¿no?, deducir, los créditos sin derecho a devolución: crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera, crédito por reinversión, otros créditos sin derecho a devolución, saldo a favor de impuestos de... bueno, estos son los créditos con derecho a devolución, sin derecho a devolución y con derecho a devolución. Con derecho a devolución son saldo a favor de impuestos de ejercicios anteriores, pagos a cuenta del impuesto, impuesto percibido, impuesto retenido, otros créditos con derecho a devolución. En cuanto a los créditos sin derecho a devolución, los créditos por impuesto a la renta de fuente extranjera y los créditos por reinversión, realmente esos no proceden a ser devueltos, ¿no? Y de ahí sale un saldo a favor o impuesto a regularizar. Después tenemos la prelación de la deducción de los créditos. Impuesto a la renta de créditos por el impuesto a la renta de fuente extranjera, créditos por reinversión, otros créditos sin
derecho a devolución, saldo a favor de impuestos de ejercicios anteriores, pagos a cuenta del impuesto, impuesto percibido, impuesto retenido, otros créditos con derecho a devolución, créditos con impuesto a la renta de fuente peruana. Requisitos, ¿no?, de estos créditos. Finalidad: atenuar el efecto de la doble tributación sobre las rentas grabadas en dos países. Bueno, pero acá hay una base, un hueco, un vacío legal, ¿no? Porque tenemos a dos cosas que no están tributando en el país. Por ejemplo, el tema de operadores como Netflix, aplicativos, y a todos los youtubers, ¿no?, que están teniendo ingresos, pero no están pagando impuestos, ¿no? Y todo lo que es Netflix tampoco, ¿no? Por ejemplo. Atenuar el efecto de la doble tributación, esos fallos no están ciertos, ¿no?, en dos países. Los requisitos de crédito por rentas de fuente extranjera: el impuesto retenido en el exterior debe provenir de una renta que se encuentra grabada por la legislación peruana. El impuesto pagado, sin importar su denominación, debe reunir las características propias de la imposición de la renta. Debe acreditarse el pago del impuesto a la renta en el extranjero con documento fehaciente. Tenemos esos fueron los créditos por impuesto a la renta de fuente extranjera. Los créditos por renta, te llamo cuando termine. De fuente extranjera es el menor entre la renta de fuente extranjera versus el impuesto a la renta efectivamente pagado. Cálculo de la tasa media. La tasa media es el impuesto calculado sobre la renta neta más la pérdida tributaria por 100. Saldo a favor o impuesto por regularizar. Saldo a favor o impuesto por regularizar, tenemos dos cosas: el impuesto por regularizar, momento de presentar la declaración, plazo fijado, y el saldo a favor. Se solicita la devolución, aplicarlo contra los pagos a cuenta cuyo vencimiento opere a partir del mes siguiente de la presentación. Bueno, esto ha sido una presentación que tiene que ver con todo lo que involucra en forma conceptual al impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, yo lo que sugiero es de que estudien todas las partes conceptuales, porque acá se ha hablado bastante sobre varios conceptos de gastos deducibles, con límites, con qué cosa es renta bruta, qué cosa es renta neta, y todos esos conceptos tienen que estar bastante claros, y eso puede venir en el examen, ¿ya? Por eso he querido hacer esto, para que ustedes puedan tener, bueno, en esta ¿cómo se llama? En esta semana 14, el 14 de enero, también tenemos la tarea 14, ¿no? Bueno, que tiene que ver con esto. Vamos a... Ok, esta fue la tarea 14, y acá vamos a aplicar, por ejemplo, ¿por qué hemos explicado todo eso? Porque estamos viendo la base legal del impuesto a la renta de tercera categoría actualizada, la definición de gastos deducibles, no deducibles, gastos de representación con límite, sin límite. Y por último, para cerrar todo lo que era el tema laboral, una pequeña planilla, ¿no? Entonces, como verán, sí es importante que hayamos hablado sobre todo lo relacionado a la tercera categoría. Hemos terminado la semana 14 y el día 14 de enero.